el aula virtual y se perdió un respaldo de todo lo que se subió al aula virtual en el último mes. Más que nada, lo que se perdió fueron los archivos PDF, o sea, todos los cuestionarios, esas cosas no, los exámenes, cuestionarios, eso no se perdió absolutamente nada. Yo rehabilité todos los archivos que había subido de los PDF de las clases desde el 1 de agosto, desde ahí se perdió todo. Porque cuando uno quería entrar a un archivo, daba como error en el PDF. Bueno, fíjense, por las dudas, yo habilité todo, me fijé que estuvieran dando todo de nuevo, pero si alguno tiene problema con algún archivo en particular, pruébelo nuevamente hoy, a ver qué pasa, a ver si fue el problema este y lo alcancé a solucionar anoche, y si me quedó algo ahí extraño sin solucionar, en cuanto a diapositivas teóricas, me avisan. Si el problema es de alguna de las diapositivas o trabajos prácticos eh, que haya subido la profesora de prácticos, le avisan a ella. Estamos todos trabajando, todos los docentes, por tratar de restaurar las aulas virtuales. Igual, si ustedes tenían trabajo que habían que entregar y ese tipo de cosas, tengan en cuenta de que si la profesora por ahí se los pide y ese tipo de cosas, yo conmigo no tenía ningún problema, habrá que ver si no se consigue una copia. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Estamos listos para arrancar? ¿Se me escucha, no? Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, vamos a... Chicos y chicas, vamos a arrancar entonces con la última parte de ecuaciones diferenciales de primer orden. La clase pasada habíamos estado viendo lo que era una ecuación diferencial, habíamos estado diciendo de que estas ecuaciones, estoy hablando, no estoy pasando las filminas todavía. Habíamos estado comentando que estas ecuaciones diferenciales definían el orden de derivación que aparecía en la ecuación diferencial, definían el orden de la ecuación diferencial. Entonces habíamos empezado a estudiar aquellas de primer orden, aquellas en las que aparecía solo la derivada primera. Y dijimos que las ecuaciones diferenciales de primer orden sí se podían llevar a un formato específico, habían 5, solo 5, desde el punto de vista analítico, entonces tenían un método para poder resolverse. Una de las cosas que habíamos visto en la clase pasada es que el método de solución era el que se conoce como método de separación de variables. Ese es el método. Ese es el método de solución que estamos aplicando, el método de separación de variables. Ese método se aplica cuando la ecuación diferencial es a variables separables. Eso fue lo que estudiamos en la clase pasada. Pero cuando la ecuación diferencial no se podía escribir en un formato de ecuación diferencial a variables separables, sino que al tratar de escribirla en ese formato encontrábamos que no se podían separar las variables, pero sí se podía escribir en un formato que habíamos estudiado la clase pasada, que eran las homogéneas. Había una sustitución que se podía hacer que podía convertir esa ecuación diferencial homogénea en una ecuación diferencial a variables separables, y luego podíamos utilizar el método de separación de variables. Entonces, lo que estamos estudiando son diferentes métodos para transformar una ecuación diferencial una ecuación diferencial que no es a variables separables en una ecuación diferencial a variables separables y luego aplicar el método de separación de variables. Básicamente ese es el criterio que estamos utilizando.
Si las ecuaciones diferenciales de primer orden no se pueden escribir en alguno de los 5 formatos que hoy vamos a terminar de estudiar, entonces, escuchen bien, no se puede resolver analíticamente. Es decir, no hay solución para la ecuación diferencial con métodos analíticos. La matemática no nos proporciona ninguna clase de truco algebraico, analítico que se pueda conocer que haga posible la solución de esa ecuación diferencial. Por eso es que necesitamos otro tipo de métodos y eso es lo que vamos a estudiar el año que viene. Por ahora nos vamos a contentar con determinar si una ecuación diferencial de primer orden se puede escribir en alguno de los 5 formatos que estamos estudiando, y si es así, estudiar la serie de pasos que hay que cumplir para que esa ecuación diferencial se pueda resolver con el método de separación de variables. Entonces, habíamos visto lo que era una ecuación diferencial a variables separables y homogénea. Hoy vamos a estudiar lo que es una ecuación diferencial lineal. Lo que nosotros estamos viendo es la parte teórica que hace falta conocer para poder determinar justamente el tipo de sustitución que yo voy a usar para poder trabajar sobre ese tipo de ecuación diferencial y poder resolverla. En el práctico, ustedes van a obviar muchos de estos pasos, van a pasar por alto muchos de estos pasos que nosotros vamos a estudiar desde el punto de vista teórico para poder demostrar que esta ecuación diferencial se puede resolver. Ustedes van a aplicar en la mayoría de los casos casi el resultado que vamos a obtener hoy. Pero eso no significa que lo que vamos a estudiar ahora no lo tienen que saber. De hecho, suele ser estos conceptos preguntas muy frecuentes en parciales o exámenes. Entonces, tengan en cuenta, sobre todo en los coloquios, para aquellos que quieran rendir un coloquio y llevar la aprobación directa de la materia. Entonces, es muy probable que en un coloquio se les pida el desarrollo que estamos estudiando para cada ecuación. Esta filmina con la que arrancamos ahora, que dice lineales, es la segunda parte de la filmina completa que yo ya les subí ayer. Ayer tienen toda la primera parte que vimos la clase pasada y esta que vemos ahora. Entonces diremos que una ecuación diferencial es lineal si se puede escribir de esta forma. Habíamos visto que en algún lugar de la ecuación tenía que aparecer y'. ¿Por qué? Porque era ecuación diferencial de primer orden. O sea que la derivada primera tenía que aparecer en la ecuación y solo la derivada primera, y en todo caso la función sin derivar y la variable independiente x. ¿Ven? Aparece particularmente una función de x que multiplica a la variable sin derivar y queda igualado a una función de x. Fíjense que dice que tienen que ser distintos de 0, porque si p de x fuese 0, entonces todo este término no estaría. Y si todo ese término no está, y' es igual a q de x. Por lo tanto, el diferencial de x se puede pasar para el otro lado, y me queda que diferencial de y es igual a q de x por el diferencial de x ya está separada, y se puede resolver a variables separables. Por otro lado, permítanme borrar acá. Por otro lado, si lo que no está es q de x, entonces yo puedo pasar todo esto para el otro lado restando, luego el y dividiendo y el diferencial de x para el otro lado multiplicando. Entonces me va a quedar diferencial de y sobre y igual a p de x por el diferencial de x. Y otra vez pude separar las variables. En definitiva, para que una ecuación diferencial, y esto es muy importante porque este es el tipo de preguntas de examen, para que una ecuación sea lineal, entonces p de x y q de x tienen que ser distintos de 0. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasa si son iguales a 0? ¿No se puede resolver? No, sí, pero ya es a variables separables. Entonces no interesa que yo la clasifique como lineal. Bien, perfecto. Entonces, una vez más, para que una ecuación diferencial sea lineal,
tiene que estar y' sola, más una función de x por y igual a una función de x. La función esta, p de x y q de x, pueden ser constantes. Es decir, esta puede ser un 2, por ejemplo, y esta puede ser un 8. Tranquilamente pueden ser constantes y aún así seguir considerándose lineal. ¿De acuerdo? Aunque, si son constantes, particularmente, yo puedo pasar esto para el otro lado restando, y entonces puedo pasar, si acá tengo una y, sacar factor común y tal vez la puedo separar, pero no siempre. Por eso decimos, es suficiente con que p de x y q de x sean distintos de 0 para que ya entonces la considere lineal. Si esto es así, entonces nosotros vamos a usar una función auxiliar y igual a u por v, donde u y v son funciones continuas y derivables respecto de x. O sea que u es una función u de x y v es una función v de x. Eso es lo que estamos diciendo. De manera tal que u' es diferencial de u sobre el diferencial de x. Y eso sería u'. Y b' es el diferencial de b sobre el diferencial de x, porque son funciones de x. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, como eso es así, cuando yo tenga esta función auxiliar, u por v, la puedo derivar. Claro, exactamente. Porque al decir que u y v, Luciano, son funciones de x, entonces yo la puedo derivar como un producto. Entonces yo voy a decir que la derivada de y es la derivada de esta por esta más esta por la derivada de esta, que es lo que está ahí. Exactamente, la misma derivación de la regla del producto. Porque es un producto de dos funciones que dependen de la misma variable de la que depende y. Perfecto. Entonces ya tenemos y e y'. Entonces podemos reemplazar y acá y podemos reemplazar y' ahí. Entonces, cuando hagamos el reemplazo, en vez de y' me queda u' por v más u por v'. Y cuando reemplace y acá, me queda u por v. Entonces, la ecuación diferencial reemplazada ahora con esa función auxiliar me quedó como está acá. El paso siguiente es tomar el primer término y el tercer término y sacar factor común. En particular, vamos a sacar factor común b, la que no está derivada. O sea, u está derivada en el primer término y no está derivada en el segundo. Pero b se encuentra no derivada en el primer término y no derivada en el tercero. Entonces vamos a sacar b factor común de u' más p de x por u. Esto me queda como está, más u por v' igual a q de x. Entonces, esto que está aquí, lo vamos a resolver suponiendo que lo igualamos a 0. Esta suposición que está acá no es arbitraria, no es que a nosotros, ¿por qué se le ocurrió igualar a 0 esto? En realidad, lo vamos a resolver porque lo que nosotros queremos es encontrar una solución ahora para una ecuación diferencial respecto de b'. A ver si se entiende lo que quiero decir. Imagínense que todo esto es una función por b más u por b' igual a q de x. Por lo tanto, sería como una ecuación diferencial de primer orden respecto de b'. ¿Ven? Porque si todo esto ahora le llamo a, me va a quedar como una función de b'. Entonces, a todo esto, para poder resolverlo, lo voy a igualar a 0 y eso lo llamo ecuación diferencial lineal incompleta. ¿Por qué incompleta? Porque miren, tienen el formato de una ecuación diferencial lineal, en vez de y' ahora tiene u', más p de x por u, en vez de y en vez de estar igualada a q de x, lo igualamos a 0, entonces le llamo función lineal incompleta. Hacer eso, de igualar a 0, me permite entonces separar variables, porque paso todo esto para otro lado restando, u' dijimos que lo convertíamos en diferencial de u sobre diferencial de x, paso el diferencial de x para el otro lado multiplicando y la u dividiendo. Cuando hago eso, fíjense que me quedó todo con u y todo con x. Entonces puedo integrar ambos miembros, que es lo que hemos puesto acá abajo. Integramos el miembro de la izquierda, integramos el miembro de la derecha, en donde sacamos el menos afuera de la integral.
La integral de 1 sobre u es el logaritmo de u. Y la integral de esto, y no lo sé. Solamente lo voy a poder saber cuando sepa que es p. Si p es el seno, entonces la integral de esto será menos coseno. Si p es, no sé, x, la integral de esto será x cuadrado sobre 2. Si p es, ¿se entiende? O sea, como no conozco qué es p, entonces yo digo que esto es la integral de p de x diferencial de x. Cuando me digan qué vale p o qué es p, entonces podría hacer esta integral. Pero lo que sí sé es que como yo pude hacer la integral de la izquierda, hay una constante integración que puedo pasar para el otro lado, ¿m? Y entonces decir que esta integral era el logaritmo de u, en vez de decir logaritmo de u más c, es el logaritmo de u igual a menos la integral de p de x diferencial de x más c. Ahora, como yo necesito una de todas las infinitas soluciones para poder resolver la ecuación diferencial lineal incompleta, acuérdense que la solución general de una ecuación diferencial era una familia de infinitas funciones. Todo dependía del valor de c. Como yo necesito una de las infinitas, cualquiera, vos me decís, ¿cualquiera? Sí, cualquiera. ¿De todas las infinitas, cualquiera? Sí. Bueno, elijamos la que tiene c igual a 0. Si necesitas una, te voy a dar la más fácil. Vamos a darte la que c es igual a 0. Gracias, te digo yo. Entonces me voy a quedar solamente con esta parte como solución de lo que estoy buscando. Entonces, si yo quiero saber cuánto es u, pongo e elevado al logaritmo de u y pongo e elevado a la menos integral de p de x diferencial de x, o sea, e elevado a cada uno de los valores que tengo en el miembro de la izquierda y de la derecha, y ustedes saben que e al logaritmo de u es u, porque e es la inversa del logaritmo, o el logaritmo es la inversa de e, que es lo mismo. Entonces, e al logaritmo de u es u, y e a la menos la integral de p de x diferencial de x es eso que acabo de decir. Entonces yo voy a decir que u directamente es lo que acabo de recuadrar. Ya tengo el valor de u. Obtuve el valor de u diciendo de que voy a resolver este pedacito que está acá igualándolo a 0. Entonces lo resolví a variables separables, ¿m? Con separación de variables. Ahora voy a sustituir u en esta ecuación. Epa. Voy a sustituir u en esta ecuación. Como yo sé que esto es 0 ahora, como yo sé que dije, para poder resolverlo, dije que esto es 0, esto ahora ya no va a estar y me va a quedar directamente este pedazo. Y voy a sustituir u ahí. Y acuérdense, lo resolví para esto igual a 0, entonces ya no está. Entonces cuando sustituya, fíjense, solamente sustituí la u. La u por b'. U por b' igual a q de x. Entonces ahora quiero resolver b'. Pero b' es la derivada de b respecto de x. ¿Y esto qué pasó? Y lo pasé dividiendo para la derecha. Pero si yo divido por e a la menos la integral de p de x, es lo mismo que multiplicar a q por e a la más. Acá hay un error, chicos. Eso ya lo voy a corregir. Eso es el copy-paste. Al pasarlo arriba, ahí queda más. Acá esto ya lo voy a corregir. Me acabo de dar cuenta ahora que lo estoy repasando con usted. Porque tengo menos en el denominador, ¿de acuerdo? Entonces, al ponerlo en el numerador, me queda más. Entonces, tengo q de x por e a la más, la integral, o e a la, sí, integral de p de x diferencial de x, no hace falta decir más, por el diferencial de x. Y ese diferencial de x fue este que pasó para el otro lado multiplicando. Entonces, me queda ahora todo que depende de x y lo que depende de b. Entonces, integro ambos miembros. Acá también es más. Corrijan si se han bajado la filmina. Entonces, la integral del diferencial de b, ¿qué va a ser? Y b. La integral del diferencial de b va a ser b. Y la integral que tengo acá al lado, y no sé, cuando sepa cuánto vale p y cuando sepa cuánto vale q, entonces voy a poder resolverla. Entonces, me va a quedar acá, todo esto ya lo voy a corregir, mil disculpas, esto ha sido un copy-paste que me ha quedado, después he seguido copiando y pegando sin
ponerme a pensar qué es lo que estaba escribiendo. Entonces, dice que B es todo esto. Por lo tanto, como I era igual a U por B, entonces me queda U por todo esto, que acá también es más. Entonces, fíjense que ahora me quedó la solución general de la ecuación diferencial lineal escrita en forma explícita, porque I me quedó despejada. Directamente me quedó despejada. Ahora viene que les cuento. Para resolver, y vamos a hacer un ejemplo, para resolver ejercicios de ecuación diferencial lineal, no me hace falta, yo podría, para cada ejercicio, plantear que I es igual a U por B, hacer esta derivada y empezar a hacer todos los reemplazos de la ecuación diferencial, resolver este pedazo, luego este otro. Podría empezar a hacer todo eso. Pero si ya lo demostramos, acabo de mostrárselos en el teórico, que arrancando de esta sustitución, I igual a U por B, derivando, reemplazando la ecuación, suponiendo que esto que está acá era una ecuación diferencial de primer orden lineal incompleta, entonces la resolvimos a separación de variables, luego reemplazamos U acá, otra vez volvimos a resolver con separación de variables, entonces llegamos a esta conclusión. ¿Qué hacemos? Y usemos directamente este resultado. Usemos directamente este resultado. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Nos piden en el ejemplo calcular la solución general de esta ecuación diferencial. Lo primero que tengo que hacer es ver si esta ecuación diferencial es lineal. Entonces, acá escribí la misma ecuación que me dieron en la filmina anterior para no tener que estar saltando filmina. Entonces, fíjense que lo que voy a hacer es acomodar un poquito esto. Todo esto que está acá lo pasé dividiendo para el otro lado. Entonces me quedó seno de x menos y' igual a y sobre x más 1. Multiplico todo por menos, o si quieren paso este para el otro lado sumando, que es lo mismo. Entonces me queda y' más 1 sobre x más 1 por y, ¿ven? Igual al seno de x. Entonces fíjense que esta es una función de x que le puedo llamar p, y esta es una función de x que le puedo llamar q. Por lo tanto, me quedó y' más p de x por y igual a q de x. Entonces es lineal. Esta EDO es lineal. Yo puedo decir, listo, ya está, no hay más comprobación que hacer que haberla podido escribir en el formato lineal y ver que Q y P eran distintos de cero. Listo, es lineal. Entonces, si esta es lineal, yo voy a decir con tomar I como una función auxiliar U por B, donde U es esto, ya lo habíamos visto en el resultado teórico, U era esto, y B vimos en el resultado teórico que es este pedacito que está acá. Recuerden que yo me había equivocado, pero ya acá está corregido, porque acá lo hice pensando en lo que estaba escribiendo. Entonces, yo sé que si resuelvo U y resuelvo B, lo único que tengo que hacer al final es multiplicar estos dos resultados y me va a dar la solución que estoy buscando. Entonces, resolver una ecuación diferencial lineal es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es usar las fórmulas y resolver dos integrales, nada más. La dificultad de esto va a estar en el tipo de integrales que tenga que resolver. ¿Y cómo voy a hacer para aprenderme esto de memoria? Miren, chicos, yo hace como 15 años que doy clase de análisis matemático y durante 10, no más, como 12 años di práctico. Y todas las clases era lo mismo. Arrancábamos la clase, yo ponía esta fórmula en la pizarra, hacía 3 ejercicios y al final de la clase les preguntaba a todos y les decía, bueno, ahora sin mirar, escriban la fórmula, y escribían la fórmula. O sea, esto uno se lo aprende de memoria al hacer ejercicios. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué esto no lo pueden tener ustedes? Bueno, ahora con los exámenes virtuales vaya a saber, pero si les toca tener que rendir en forma presencial en alguna oportunidad, ustedes no pueden tener este tipo de fórmulas en la mano. Hay que aprenderlas. Entonces, bueno, escribo U como menos la integral de P de X, pero P de X es 1 sobre X más 1 por el diferencial de X. Entonces resuelvo esta integral, es así de simple.
Esta integral no es más que el logaritmo de x más 1. Este signo menos es el menos que tengo ahí, entonces el logaritmo de x más 1. Pero cuidado esto, para poder aplicar la regla de que la exponencial del logaritmo es el argumento del logaritmo, tiene que decir 1 acá, no tiene que haber un signo menos. Entonces, antes de aplicar esa regla, yo tengo que aplicar la propiedad del logaritmo que dice que un factor por el logaritmo de algo es el logaritmo de ese algo elevado a ese factor. Entonces, ese menos me queda como logaritmo de x más 1 a la menos 1. Por supuesto, este menos 1 es para el argumento. Entonces, la exponencial del logaritmo de esto es esto. Por lo tanto, u no es más que 1 sobre x más 1. Ah, igual que p, sí, casualidad. Casualidad. Bueno, ahora veamos b. b era q, acá está, q, por e a la integral, a la misma integral, pero en vez del signo positivo, negativo. O sea, en vez del signo negativo, perdón, positivo. O sea que tengo que hacer la misma integral que recién, que me va a dar igual, por eso ya la hice esta integral, me va a dar igual, solo que en lugar de negativo me va a quedar directamente positivo. Entonces me va a quedar e a la logaritmo de x más 1, en vez de e a la menos logaritmo de x más 1. Esta ya la hice, entonces esta la puedo escribir directamente. Cuando haga e a la logaritmo de x más 1, fíjense que me va a quedar x más 1 por el seno de x, diferencial de x. Bueno, ahora tengo que hacer esta integral, por partes, irá. Bueno, entonces hagamos esta integral por partes. Tomaremos como u a x más 1, por lo tanto el diferencial de u será el diferencial de x, y tomaremos como dv al seno de x diferencial de x, por lo tanto v será menos coseno de x, la integral de. Entonces digo después u por v, acá está u por v, menos, con este menos se me va a hacer más, la integral de esto por esto, coseno de x diferencial de x, más c. Y este c es el c que estoy arrastrando de la fórmula. Cuidado, es el c que yo tengo que arrastrar de la fórmula. La fórmula va con un c. La fórmula va con un c. Siempre. La fórmula arrastra el c. Entonces yo lo tengo que poner siempre ese c. La fórmula arrastra el c. Bueno, entonces resuelvo esta integral. La integral de esto es el seno. Entonces v me quedó directamente así. Ya está. Bueno, ¿y cómo era que tenía que escribir? Y bueno, tenía que escribir u por v. Bueno, u era 1 sobre x más 1, eso lo dijimos recién, 1 sobre x más 1, por, entonces pongo un corchete, todo lo que es v. Y acá viene algo muy importante, chicos. Acuérdense, y esto se los digo por experiencia, pongan un gran corchete que envuelva a todo V y multipliquen todo ese gran corchete por U. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy común olvidarse de poner el corchete, multiplicar a U por este pedazo de V y dejar C solo como si fuese una constante integración aparte. Y estaría mal. No es que está más o menos la solución, está mal, completamente mal, porque están usando mal el método. El método es U por V, no U por un pedacito de V. V contiene la constante integración. Por lo tanto, U por V significa que U por esto y por esto. Entonces, si tuvieran que distribuir 1 sobre x más 1, lo tienen que distribuir acá, por lo tanto les va a quedar menos coseno de x, luego al distribuir acá les va a quedar seno de x sobre x más 1, más c sobre x más 1. Cuidado con esas cosas. Siempre el consejo que yo les doy es pongan un gran corchete alrededor de todo lo que obtuvieron con b y multiplíquenlo por u. Y ya está. Esa es la solución. ¿Estamos hasta ahí? Entonces ahora ya conocemos un tipo más de ecuaciones diferenciales de primer orden, las lineales. Aquellas que puedo escribir en un formato muy específico, este que está acá. Si yo puedo escribir la ecuación diferencial en esta forma, no necesito probar que esta ecuación diferencial sea homogénea o a variables separables, directamente aplico estas fórmulas, resuelvo integrales de análisis matemático 1, multiplico los dos resultados y se acabó el problema. He resuelto la ecuación diferencial. Esa es la razón por la cual yo les decía hace un ratito
que en lugar de hacer todo el paso a paso, mejor, para el práctico, nos aprendemos las fórmulas, aplicamos las fórmulas y obtenemos el resultado. Bien, el cuarto tipo de ecuaciones diferenciales que vamos a estudiar es de Bernoulli, así se llama el tipo de ecuación diferencial ordinaria de primer orden de Bernoulli. Este tipo de ecuación diferencial es muy sencillo de resolver porque en realidad la vamos a resolver como lineal. Ya vimos recién cómo resolvíamos las lineales, con una fórmula. Bueno, la vamos a resolver con la misma fórmula de lineal. El problema es que la ecuación diferencial de Bernoulli no es lineal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, un truco para convertirla en lineal. Cuando podamos convertir la ecuación diferencial de Bernoulli en lineal, la vamos a resolver como lineal usando las fórmulas que ya hemos estudiado. Entonces, todo lo que vamos a estudiar ahora es ver cómo reconocer cuando una ecuación diferencial es de Bernoulli y qué tenemos que hacer para convertirla en lineal. Así de simple. Bueno, veamos. Miren, si yo, olvídense de esta partecita. Esta no la miren por ahora. Si yo les doy una ecuación diferencial así como esta, ustedes me van a decir, esa ecuación diferencial es lineal. Me van a decir, porque tengo y' más p de x por y igual a q de x. Me van a decir, esta ecuación diferencial es lineal. Bueno, pero cuando me aparece y a la n, entonces multiplicando a q ya no es lineal. Porque este factor hace que esta ecuación diferencial deje de ser lineal. Es este factor el que define una ecuación diferencial de Bernoulli. Dicho de otra forma, una ecuación diferencial de Bernoulli es como una lineal en la que q aparece multiplicado por un factor que es la función sin derivar elevado a la n. Pero n tiene que ser distinto de 0 y distinto de 1. Claro, porque si n fuese igual a 0 y a la 0 es 1, entonces me quedaría directamente lineal. Y si i a la n es 1, entonces i a la 1 me queda i. Por lo tanto, puedo pasar esto para el otro lado restando, sacar factor común i, pasar todo, vuelta otra vez restando para el otro lado, y entonces me queda variables separables. Entonces, para que sea de Bernoulli, tengo que tener i a la n con n distinto de 0 y distinto de 1. Y n puede ser que cualquier número entero, incluso racional. ¿Cómo es eso? Y n puede ser un cuarto si quiero. N puede ser un medio, un quinto. O sea, yo puedo tener la raíz enésima de i y también va a ser de Bernoulli. O sea que para que una ecuación diferencial sea de Bernoulli, tiene que aparecer un factor en donde ese factor es la función i elevado a la n, y n simplemente tiene que ser distinto de 0 y distinto de 1. Cualquier otro valor que tenga n anda y es de Bernoulli. Bueno, ya sabemos entonces que lineal no es. Entonces la vamos a linealizar. ¿Cómo la vamos a linealizar? Lo que vamos a hacer es suponer esta sustitución. Vamos a suponer una variable z igual a i elevado a la 1 menos n. Sí, no está mal, es 1 menos n. No es n menos 1, lo que naturalmente uno querría suponer, sino 1 menos n, donde n, lógicamente, es el valor al que está elevado la variable i. Entonces, cuando hagamos esta sustitución, si yo quiero derivar z, al derivar esto, fíjense que esto se va a derivar como regla de la cadena. ¿Cómo es eso como regla de la cadena? Y claro, porque miren, z, vamos a suponer que es una función de x, como i, que también es una función de x. Entonces, si yo quiero derivar z, z va a ser la derivada del diferencial de z sobre el diferencial de x. Y cuando yo quiero derivar i a la 1 menos n, va a ser la derivada de esto, que es 1 menos n por i a la 1 menos n menos 1, porque acuérdense que yo tengo que poner el mismo exponente restado por 1, por la derivada de la base. Esto, fíjense en una tabla de derivadas, fíjense qué pasa cuando yo tengo una función u
elevado a la m. Dicen que esta es la función. Entonces la derivada, ustedes saben que es m por u a la m menos 1 por u'. Eso dice la tabla. Bueno, eso es lo que nosotros estamos considerando acá. Como i es una función dependiente, no es la variable independiente, para derivarla tenemos que derivarla y luego derivar esa función. Como una función compuesta, usando regla de la cadena. Bien, dicho eso, 1 menos n menos 1, lógicamente será i a la menos n. Entonces, podemos pasar esto para el otro lado dividiendo y escribir esto como i' sobre i a la n. ¿Por qué? Porque i a la menos n es lo mismo que poner i a la n en el denominador. Entonces, ahora que tenemos esto, dice que podemos reemplazar la ecuación esta de Bernoulli en ambos miembros. Fíjense, podemos dividir esta por in, esta por i a la n y esta por i a la n. O sea, yo a ambos miembros lo divido todo por i a la n. Eso es lo que estamos haciendo. Divido todo por i a la n. Cuando yo dividí este por i a la n, me quedó i' sobre i a la n. I' sobre i a la n. Cuando me dividí este por i a la n, me quedó i sobre i a la n. I sobre i a la n. Y cuando dividí este otro, y bueno, se simplificó esto con esto. Entonces me quedó solamente q de x. Pero i' sobre i a la n, vimos que era i' sobre i a la n, z' sobre 1 menos n. Z' sobre 1 menos n. E i sobre i a la n, volvemos otra vez a mirar, i sobre i a la n, fíjense que esto que está acá, es i por i a la menos n. Porque se acuerdan que lo que estoy acá haciendo, que es el producto de potencia igual base, es la suma de los exponentes, 1 menos n, como está acá. Pero i a la menos n es lo mismo que i sobre i a la n. O sea que z es i sobre i a la n. De esta sustitución me doy cuenta. Entonces i sobre i a la n es z. Entonces ahora voy a multiplicar todo por 1 menos n. Voy a multiplicar todo por 1 menos n. Fíjense que al multiplicar este por 1 menos n me queda z'. Al multiplicar esto por 1 menos n me queda 1 menos n por p por z. Y al multiplicar esto por u a la menos n me queda, por u menos n, perdón, me queda u menos n por q. Ahora, si yo a esto le llamo p y a todo esto le llamo q chica, p chica y q chica, fíjense que me quedó una ecuación lineal en z. Me quedó z' por p de x más p de x por z, perdón, igual a q de x. O sea que me quedó una ecuación diferencial lineal en z. Puedo usar la sustitución u por b, con lo que era u y con lo que era b, y resolverla. Y una vez que la resuelva, una vez que resuelva esta ecuación diferencial, me va a quedar z igual a u por b. Pero z era i a la 1 menos n. Entonces reemplazaré nuevamente z i a la 1 menos n y queda la solución. Se corta, nos volvemos a conectar y les muestro un